Perfiles extraños, juegos de rol ambiguos y contenido que roza los límites de lo aceptable en el mundo digital. Esto es lo que veremos en la madriguera de conejo más inquietante en el internet. Si te atreves, aventúrate a conocer las evidencias e hipótesis alrededor del personaje más extraño de Instagram. Capítulo 1. ¿Quién es Smart Schoolboy 9? La cuenta de Instagram @SmartSchoolboy9 no necesita muchos segundos en pantalla para dejar una impresión duradera. A primera vista se muestra como la representación surrealista de un supuesto niño mestizo de primaria supervisado por su madre, o al menos así asegura su biografía en Instagram. Sin embargo, quien observa con detenimiento descubre que no se trata de un menor, sino de un hombre adulto. Maquillado con una gruesa capa de base blanca y labial rojo, vestido con un uniforme escolar de estilo británico de los años 80 y botines de tacón alto, crea perturbadores e inquietantes videos. El sujeto posa con exageración frente a la cámara, presumiendo su lonchero escolar y caminando por la calle vestido de, entre comillas, niño. En ocasiones se graba en lugares públicos simulando ir o volver de la escuela y suele hacer sonidos extraños con la boca, como succión o gárgaras. En su performance no hay humor o parodia, solo una puesta en escena repetitiva que parece escrita por una mente atrapada en una fantasía infantil no resuelta. En la mayoría de sus publicaciones, el protagonista no se identifica como un adulto actuando como un niño. En cambio, utiliza un lenguaje infantilizado redactado desde la perspectiva de una madre amorosa y vigilante. Esta narrativa, cuidadosamente construida, sugiere que Smart Schoolboy 9 no solo actúa como un niño, sino que se cree o quiere ser creído como tal. Uno de los aspectos más llamativos de esta cuenta es la obsesión con los zapatos de tacón, específicamente con los botines negros lustrosos de tacón alto. El calzado no solo aparece como un objeto recurrente en sus publicaciones, sino que es exaltado como un símbolo de elegancia, belleza o poder. En más de una ocasión se le ve lustrándolos, enfocándolos o simplemente caminando con ellos de forma exagerada. Esta fijación también está presente en otras cuentas asociadas, como Stephanie Scully, donde las publicaciones giran en torno a pequeñas usando este tipo de calzado, real o digitalmente alteradas. Más perturbador aún es el hecho que, en medio de esta fantasía, Smart Schoolboy 9 interactúa directamente con perfiles de menores reales. En los comentarios de sus publicaciones se pueden encontrar mensajes dirigidos a pequeños. En ellos mezcla advertencias contra depredadores con anécdotas escolares ficticias. Esto genera una extraña dualidad entre protector y acosador. Uno de sus comentarios más notorios reza: "Tienes algunas camisetas geniales, pero tengo que usar uniforme escolar para ir a la escuela. Es lindo, pero no se permite usar ropa informal. Y hace bastante calor aquí en el Reino Unido, ya que el mes de junio de repente se volvió más caluroso". Cuando un usuario le responde que su cuenta da miedo y debería ser eliminada, Smart Schoolboy 9 responde con agresividad defensiva. Acusa al otro usuario de ser un pervertido e envidioso, destacando lo genial que es su propia vida escolar. Estos mensajes, combinados con el contenido visual, han llevado a que la comunidad de internet lo identifique como alguien trastornado y peligroso, tanto en entornos digitales como en el mundo real. Más allá del contenido de la cuenta, lo verdaderamente escalofriante es la coherencia interna del personaje. Su mundo escolar está construido con detalles, desde su supuesta escuela montada en casa hasta su rutina escolar imaginaria. Este grado de detalle no es casual, es el reflejo de una obsesión profunda y duradera, posiblemente alimentada por años de trauma, represión o distorsión de la realidad. Smart Schoolboy 9 y sus amigos. Lo que inicialmente pareció una cuenta extraña y aislada se transformó rápidamente en un entramado complejo de múltiples identidades digitales, todas ellas con patrones estéticos y narrativos inquietantemente similares. Cada una de estas cuentas simula ser manejada por infantes o por sus madres, y todas giran en torno a una temática en común: la vida escolar, el uniforme británico, los tacones altos y un perturbador juego de roles que oscila entre lo infantil y lo que podría considerarse como un gusto carnal muy específico.
Estas cuentas, aunque aparentemente distintas, repiten los mismos elementos: narrativas artificiales, imágenes inquietantes, interacción con menores reales y una fijación con los zapatos escolares de plataforma. La cuenta Truth-Sticks-11 se presentaba como una página administrada por una madre universitaria preocupada por la seguridad de su hijo en Internet. Inicialmente se dedicaba a denunciar depredadores en Instagram, lo cual otorgaba una falsa capa de legitimidad a su existencia. So, that's the account run by a man pretending to be a boy. El problema llegó cuando, conforme se revisaba el contenido cronológicamente, se hiciese evidente que esta fachada ocultaba una intención muy distinta. Al principio mostraba fotografías de un infante normal en un entorno escolar, sin nada particularmente extraño, pero de pronto las publicaciones comenzaron a tornarse cada vez más surrealistas, con imágenes del supuesto hijo con piel anormalmente blanca, ojos desproporcionados y labios exageradamente rojos. Algunas imágenes parecían generadas por inteligencia artificial, otras simplemente editadas hasta alcanzar un efecto grotesco. El supuesto pequeño aparecía en posturas extrañas, a veces sugestivas, y en escenarios escolares tan forzados que rozaban lo teatral. La narrativa de la cuenta adoptaba un tono de ficción evidente, relatando episodios en tercera persona sobre los logros escolares del menor, sus pensamientos sobre los depredadores en línea e incluso testimonios ficticios de compañeros del colegio sobre peligros virtuales. Esta mezcla entre advertencia y roleplay sembró una atmósfera confusa e inquietante que resultaba atractiva y alarmante para ciertos círculos online. Uno de los elementos más perturbadores de esta cuenta fue su uso intencionado de un discurso de protección infantil como carnada para atraer a menores de edad. Quien manejaba la cuenta, lejos de proteger a los infantes, se disfrazaba de madre preocupada para así ganarse su confianza. GearCloyd12 es considerada una de las cuentas más controversiales del caso por una razón. A diferencia de otras páginas asociadas, esta parecía mostrar imágenes de una pequeña real y no una figura generada por IA. Según investigadores y usuarios de Reddit, las fotografías fueron tomadas de perfiles reales o editadas de manera apenas perceptible. La cuenta aparentaba estar controlada por una madre que documentaba la vida de su hija, Chloe, de 12 años. En un principio, las publicaciones eran inocuas, como premios escolares, selfies borrosas o momentos cotidianos. Pero pronto empezaron a aparecer imágenes con poses forzadas, atuendos provocativos y un enfoque casi obsesivo en un solo objeto. Adivinaste, los botines de tacón alto. Estos zapatos, idénticos a los que usaba Smart Schoolboy 9, era el hilo conductor que permitió a los internautas vincular esta cuenta con los demás. Además, la usuaria interactuaba con Truth-Sticks-11, comentando y apoyando sus publicaciones, como si se trataran de dos cuentas distintas bajo un mismo guión. Esta cuenta en particular se convirtió en uno de los puntos más sensibles de la investigación, por la inclusión de imágenes editadas sugestivamente de una pequeña real y los textos ambiguos que la acompañaban. La cuenta Stephanie Scolai es, sin duda, la más abstracta y surrealista del conjunto. Aquí el roleplay alcanza niveles grotescos y casi simbólicos. La cuenta se presenta como una pequeña llamada Stephanie, pero el contenido es visiblemente editado con inteligencia artificial o herramientas de distorsión visual. Las imágenes están acompañadas de textos erráticos, a veces poéticos, otras veces lujuriosos, pero siempre inquietantes. En sus publicaciones, Stephanie narra su vida escolar con un lenguaje entre infantil y deliberadamente subido de tono. En una de las más recordadas, se describe a sí misma dejando caer su estuche de lápices mientras lleva una mini falda escolar y recoge todo con torpeza. La escena, aunque narrada de forma aparentemente inocente, tiene claramente un objetivo carnal. Otro elemento distintivo de esta cuenta es el uso de dibujos perturbadores y collages grotescos. En esto se mezcla la figura de la supuesta pequeña con símbolos religiosos, escolares y carnales. A diferencia de otras cuentas, Stephanie Scolai se extiende más allá de Instagram, llegando a Facebook y a Twitter. Incluso en YouTube se encontraron comentarios firmados por Stephanie en videos antiguos. En estos pequeños se podían apreciar a infantes con zapatos escolares, y esta señalaba lo injusto que era que le prohibieran usar tacones en la escuela.
Más que una cuenta de roleplay, Stephanie Scolai parece un canal de expresión personal, una forma retorcida de catarsis donde el autor proyecta su deseo de ser esa pequeña, atrapada en una adolescencia que nunca vivió, o que según se sospecha, vivió bajo un abuso. Capítulo 2. Viralización. El caso de Smart Schoolboy 9 no habría escalado una investigación internacional si no fuera por el poder colectivo de Internet. Fue precisamente en las redes sociales, específicamente en Reddit, Instagram y YouTube, donde se encendieron las primeras alarmas. Lo que comenzó como la curiosidad de algunos usuarios se transformó en una investigación comunitaria, una búsqueda desesperada por entender el origen, propósito e identidad detrás de uno de los perfiles más perturbadores de la era digital reciente. A mediados de abril de 2024, el usuario NumerosCode792 publicó en el subreddit de Instagram un hilo titulado "Cuentas espeluznantes pretendiendo ser niños". Este era acompañado por capturas de pantalla y enlaces a varias cuentas sospechosas, entre ellas las anteriormente mencionadas. El hilo describió una serie de perfiles que aparentaban ser manejados por menores, pero cuyo contenido resultaba inquietante, incoherente y con toques subidos de tono. En sus palabras, "Me topé con un reel al azar y me llevó a este agujero raro de gente usando IA o vistiéndose como si fueran pequeños que van a la escuela. Todos parecen tener tacones. ¿Esto es algún tipo de juego de rol de edad o algo más siniestro? Literalmente cualquier ayuda sirve". Este comentario, ingenuo pero directo, resonó con cientos de usuarios que empezaron a compartir observaciones similares. Pronto el hilo se llenó de evidencias, hipótesis y enlaces a más cuentas relacionadas. La viralización del caso llevó a la creación del subreddit Smart Schoolboy 9 el 20 de junio de 2024, un espacio dedicado exclusivamente a investigar, documentar y exponer la red de cuentas y comportamientos asociados a este individuo. Desde su creación, el subreddit ha funcionado como un archivo vivo. Usuarios colaboran subiendo capturas, rescatando publicaciones eliminadas, comparando voces en videos, analizando patrones de escritura y cruzando información entre redes sociales. El trabajo de estos investigadores aficionados ha sido tan detallado que muchos de los hallazgos posteriores se basaron directamente en los hilos de este subreddit. Uno de los descubrimientos más alarmantes fue que varias de las cuentas relacionadas con Smart Schoolboy 9 seguían activamente a perfiles de menores reales. En algunos casos incluso comentaban en sus publicaciones, simulando una interacción entre pequeños. Por ejemplo, en 2024, un usuario conocido como María publicó en el subreddit sobre misterios de Internet un hilo en el que compartió evidencia. En esta se mostraba que cuentas como Smart Schoolboy 9 y Stephanie Scolai seguían a decenas de pequeños en Instagram, principalmente infantes deportistas, bailarinas o con uniformes escolares. Todos eran menores de edad y todos mostraban actividades escolares o deportivas. Uno de los pilares fundamentales que han permitido dar forma y credibilidad al caso de Smart Schoolboy 9 ha sido la documentación digital archivada por la comunidad. Esto es relevante ya que en Internet todo es efímero. Una cuenta puede desaparecer en segundos junto con todo su contenido. La tarea de los investigadores ciudadanos ha sido crucial para preservar evidencias que de otro modo se habrían perdido en el olvido. A medida que Instagram comenzó a eliminar cuentas denunciadas, los usuarios de Reddit se anticiparon, archivando el contenido en plataformas como la Wayback Machine, Google Drive o canales de YouTube. Los youtubers que hicieron más conocido este caso fueron Nick Crowley y Nexpo, quienes ayudaron a amplificar el caso mediante videos virales que narraban los detalles investigados por la comunidad. En cuestión de semanas, millones de personas conocían el nombre de Smart Schoolboy 9, aunque muy pocos comprendían la magnitud real del fenómeno. La reacción fue mixta. Algunos se alarmaron, otros se burlaron y otros más lo convirtieron en un meme. Sin embargo, el impacto fue suficiente como para que la policía británica fuera notificada, al menos según los usuarios del foro. Al visibilizar el patrón de comportamiento de este sujeto y consolidar las pruebas recogidas por la comunidad de Reddit, en paralelo surgió una segunda ola de contenidos. Influencers menores de edad y cuentas de entretenimiento empezaron a usar la imagen de Smart Schoolboy 9 como contenido banal. Comenzaron a aparecer ediciones con su rostro en videos virales de reacción y comedia, ediciones con música popular y efectos de risa. Incluso infantes en TikTok imitaban sus gestos grotescos y hacían memes sobre sus botas o maquillaje. Incluso se hicieron mods para videojuegos como Roblox, Minecraft y Gacha Club que lo incluían como personaje.
También se dieron falsas entrevistas, así como teorías cada vez más extremas. Este fenómeno de banalización del horror ha ocurrido antes con figuras como Momo o Slenderman, pero en este caso el peligro es real, documentado y aún activo. Este fenómeno transformó una amenaza real en un personaje memeable. Cuando los primeros reels y capturas se viralizaron en Twitter y TikTok, las emociones del público fueron intensas e inmediatas. Muchos expresaron una inquietud genuina por la seguridad de los pequeños con las cuentas que interactuaban. Otros simplemente se rieron. Podría decirse que si hay algo bueno de todo esto es que padres y madres comenzaron a revisar las cuentas seguidos por sus hijos para ver si seguían esta clase de personas. Afortunadamente, las pequeñas deportistas y escolares comenzaron a notar comentarios extraños en sus publicaciones. Los padres de estos pequeños se quejaron con las cuentas, pero simplemente fueron bloqueados cuando intentaron confrontarlos. Se sabe que al menos una menor habría sido contactada en mensajes privados por una cuenta relacionada con este hombre, aunque no se ha publicado el contenido por respeto a su privacidad. Por otra parte, una chica se reconoció a sí misma en la cuenta de uno de estos sujetos e hizo público su caso. For reference, obviously that's my face and my school uniform, and here's my face again, AI'd and massively edited onto that really disturbing picture of a child. And again, this whole account, there's me again. Anything, any information, any screenshots, I would really appreciate it. Thank you. Antes de continuar, este es el momento en el que te invito a que te suscribas al canal. Si te gusta esta clase de contenido, déjame saberlo con tu like y comparte el video para llegar a más gente y así poder seguir creando contenido. También puedes verme todos los días en vivo en el canal secundario o en la plataforma morada, en donde reacciono a videos de crímenes, hablamos de void memes, icebergs y más. Los enlaces a todo estarán en la descripción. Capítulo 3. La verdad. Detrás del maquillaje blanco, el uniforme escolar ajustado y las botas de tacón alto se esconde un hombre que aparece una y otra vez entre las sombras de internet. David Walter, también conocido por sus alter egos David Alter y David London. Aunque ninguna autoridad ha confirmado oficialmente su identidad, la evidencia recopilada apunta con fuerza a un solo rostro. El de un hombre británico de entre 55 y 66 años, con un historial inquietante que se remonta a los años 90. La revelación de esta identidad fue el resultado de una búsqueda colectiva, paciente y obsesiva. Búsqueda que combinó rastreos de redes sociales, testimonios locales, análisis de voz y comparaciones visuales. You can't have people stood on the street. That's not the way to go. So I'm gonna go there, ask a few questions, because I need to know. Oh, I just need. Una labor que, irónicamente, las autoridades nunca iniciaron por su cuenta. A través del análisis de sus fotografías y videos se ha logrado construir un perfil bastante detallado. Su edad estimada es 59 años, cuenta con una complexión levemente obesa y una estatura aproximada de entre 1,70 a 1,80 con tacones. Bajo el maquillaje blanco y labios rojos muy marcados, parece tener una piel con vitiligo que es notable en manos y brazos. Su vestimenta común es la de un uniforme escolar británico del estilo de los años 80, con camisas blancas, corbatas, falda o pantalón corto, y siempre usa botines negros con tacón alto. Muestra un comportamiento paranoico, excéntrico y extremadamente defensivo ante las críticas. David suele hablar de sí mismo como un niño real, incluso en la calle. En grabaciones callejeras de la zona de Doncaster recopiladas por usuarios del foro, se le ha visto actuando como un colegial frente a comercios y baños públicos. En más de una ocasión, testigos han afirmado haberlo visto siguiendo a pequeños, pero al llamar a la policía, esta simplemente lo dejaba libre. El nombre de David Alter aparece documentado desde finales de los años 90, cuando comenzó a hacerse notar por su vestimenta extraña y su comportamiento errático en espacios públicos. Un testimonio publicado en un foro de Doncaster en 1999 lo describe de una forma grotesca pero reveladora.
Un hombre alto, con maquillaje blanco mal aplicado, uniforme escolar apretado y botas de plataforma femeninas. Lo veías de pie fuera del baño público por horas. Cuando una cajera le preguntó si tenía tarjeta del supermercado, él respondió muy serio: «Claro que no, tengo 13 años». Este comportamiento, lejos de ser anecdótico, fue reiterado por varios residentes locales, incluyendo al animador David Firth, creador de Salad Fingers, quien aseguró haberlo visto caminando cerca del Hall Cross School entre 1999 y 2001. En el año 2004, David fue acusado judicialmente por acoso a un menor de 14 o 15 años, alumna de la escuela anteriormente mencionada. Según múltiples testimonios, la policía encontró fotografías de la joven en su apartamento, así como cartas y objetos personales. La menor declaró que le intentaba convencerle de escribir una autobiografía sobre ella y le invitaba a su casa insistentemente. A pesar del peso del testimonio y la evidencia, el caso fue desestimado tras dictaminarse que David padecía de trastornos mentales, por lo que fue internado brevemente en un centro psiquiátrico y posteriormente liberado. La víctima, hoy adulta, ha confirmado públicamente los hechos, aunque ha pedido que no se divulgue su identidad. Años después, en redes sociales, David aún menciona ese caso bajo un discurso de negación y revictimización, alegando que fue una mentira de una adolescente despechada. David no se limita a un nombre ni a una sola historia. Él usa docenas de cuentas con diferentes identidades. A veces es un pequeño, otras una pequeña llamada Stephanie, otras más es un poeta marginado que escribe sobre música y espiritualidad en Facebook. Algunas de sus cuentas más conocidas y archivadas incluyen a Smart Schoolboy 9, Stephanie Stanfield, Score Teresa, Truth-Sticks-11, David Squig-Comedy-Songs y Middle Name Verónica. De Facebook está David London y Stephen Scully, y de Twitter a Integrity Good y London 5123 David. En todas ellas hay un hilo común de una obsesión con la estética escolar, el roleplay infantilizado y la negación de su adultez, así como la fijación por los botines de tacón alto. Algunas de sus cuentas lo muestran defendiéndose agresivamente de acusaciones de ser pedo y otras simplemente desaparecen tras ser expuestas. Comprender el caso de Smart Schoolboy 9 exige ir más allá de lo visualmente perturbador. No basta con observar su maquillaje grotesco o su comportamiento obsesivo, ni siquiera su perturbadora música o poemas. En este caso, es realmente necesario preguntarse el por qué. I think I hear a running tram going back in time, not out of time. I think I like a little lemon and lime. Say Mary Ann, hey Steely Dan. I like the sound of that running tram, running tram, running tram. Taking the buses or the train, and the bus is the running tram. You didn't stole the soldier, you did not steal the sand. I think you know where this guitar is going. I'm back in time, back in time. Running tram, running tram, running tram. Oh yeah. ¿Qué es lo que impulsa a un hombre adulto a construir una identidad digital que lo proyecta como un infante, a sostenerla por décadas y a replicarla en múltiples alter egos que interactúan directa o indirectamente con menores reales? Aunque solo un análisis clínico formal podría dar respuestas definitivas, los patrones observados en su conducta permiten plantear varias hipótesis sobre su psicología y motivos. Estas hipótesis no son excluyentes, por el contrario, podrían coexistir y entrelazarse en una psique compleja marcada por el trauma, el deseo, la negación y la compulsión. Una de las hipótesis más sostenidas por la comunidad investigadora es que David podría estar reviviendo un trauma de la infancia no resuelto, posiblemente relacionado con abuso carnal durante sus años escolares, en la preadolescencia. Esto se ve reforzado por varios elementos clave, como su obsesión con representar una edad específica de 9 a 13 años y su constante recreación de ambientes escolares ficticios. En una de sus publicaciones, David defiende a un exprofesor de su escuela. Este es Jeff Morrell, condenado por abuso infantil en la Stockwell Manor School, donde David estudió en 1979. En esa época tenía solo 14 años de edad. En su mención defensiva hacia el profesor, afirmaba que solo jugaba en las luchas con sus alumnos. Esta hipótesis sugiere que su comportamiento puede no ser enteramente perverso. También podría ser un mecanismo de regresión traumática, una forma distorsionada de revivir un pasado doloroso.
una regresión inconsciente hacia la etapa formativa dolorosa, donde intenta ejercer control sobre una identidad fragmentada. En este contexto, el personaje Smart Schoolboy 9 actuaría como un escudo y una ficción a la que se aferra para no enfrentar el núcleo del trauma. Este vínculo entre abuso, trauma no resuelto y el placer que le provoca fingir ser un infante es una hipótesis plausible, aunque no justifique en absoluto su comportamiento. Los múltiples alter egos de Stephanie, Chloe, Teresa, Verónica e incluso los perfiles maternos ficticios podrían ser la expresión de un trastorno de identidad disociativo. Cada cuenta proyecta una parte distinta de su psique, con Smart Schoolboy 9 el niño que no creció, True Sticks 11 la madre protectora que nunca tuvo, Stephanie Scolai, la niña escolarizada que representa la vulnerabilidad y el deseo, mientras que David London, el adulto que busca validación espiritual y poética. Este desdoblamiento constante en diferentes personalidades podría no ser una estrategia deliberada para el engaño, sino una fragmentación psicológica real en que cada identidad cumple una función emocional compensatoria. Acá no puede ignorarse tampoco el componente del placer carnal. La fijación con los zapatos de tacón alto, la ropa escolar, los uniformes ajustados y ciertos gestos corporalizados apuntan hacia una parafilia estructurada. En términos clínicos, se podría tratar de una serie de filias como la autonepiofilia, el deseo de ser tratado como un infante para experimentar placer. A este se le suma el enfoque por las botas de plataforma, elevado a un símbolo de poder, pureza o castigo. En muchas de sus respuestas a comentarios o críticas, David demuestra un fuerte complejo de narcisismo, mezclado con una negación radical de la realidad. Responde como si fuera un pequeño de primaria, acusa de pervertidos a quienes lo confrontan, tachándolos también de envidiosos y se niega rotundamente a admitir su edad o identidad verdadera. Este tipo de disonancia como una forma de control narrativo extremo. Esto gracias a imponer su ficción sobre los demás y obligarlos a jugar su juego. David establece un dominio simbólico sobre su entorno, pues él decide quién es, qué edad tiene y qué reglas existen. Otra hipótesis más oscura sugiere que David sabe perfectamente lo que hace, que su personaje no es un producto del trauma ni de la disociación, sino una construcción maquiavélica para acercarse a menores con una fachada de inocencia. Los disfraces, los textos infantiles, las fotos editadas y las cuentas de madres preocupadas serían las herramientas de manipulación. Con esto lograría hacerse la confianza de los menores, justificar su presencia en espacios digitales frecuentados por estos y generar ambigüedad legal en caso de ser denunciado. Esta visión lo presenta como un depredador meticuloso, un lobo disfrazado de oveja. Capítulo 4. Recapitulación. A diferencia de otros fenómenos virales que estallan de forma repentina, este caso tiene raíces profundas que se remontan más allá de 4 décadas. A través de testimonios públicos, publicaciones en redes sociales y documentación comunitaria se ha podido reconstruir una línea de tiempo. Este dossier cronológico revela el desarrollo progresivo del comportamiento de Smart Schoolboy 9, 1965, nacimiento de David. Según múltiples fuentes y autodeclaraciones en redes sociales, David habría nacido en Inglaterra en este año, década de 1980, asiste a Stowell Manor School, Londres. David hace mención de su antigua residencia, describiendo los años de entre 1980 y 1984 como memorables. Cursa sus estudios en una escuela que, años después, se vería envuelta en un escándalo de abuso infantil. Su profesor, Jeff Morrell, sería condenado por cometer actos de abuso contra alumnos de entre 14 y 15 años de edad. 1984, se une a la iglesia de World War Church of God. David comienza a vincularse con comunidades religiosas, mostrando desde temprano comportamientos obsesivos. Según publicaciones de su alter ego, Stephanie Stanfield, ya entonces existían preocupaciones sobre su cercanía con adolescentes del entorno religioso. 1990, expulsado de la iglesia y despedido de su trabajo. Es descomulgado de su congregación por comportamientos inapropiados. También pierde su empleo fuera de la iglesia por delirios de grandeza, según publicaciones personales. 1992 y 1996, cambio de residencia a Milton Keynes. Su madre se traslada a Bournemouth, lo que, según declaraciones de conocidos, marcó un cambio en su comportamiento y en la naturaleza de sus cartas personales, cada vez más tóxicas y extrañas. Finales de los 90, comienza a ser visto vestido como escolar en público.
Testigos reportan su presencia en Doncaster, vestido con uniforme escolar y maquillaje grotesco. Lo describen merodeando áreas públicas como baños, supermercados y estaciones de tren. Varios incidentes con la policía son reportados, pero sin consecuencias legales. 1990, primer mención documentada en línea. En un foro de Google Groups llamado UK Local Yorkshire, un usuario relata su experiencia al encontrarse con un hombre que coincide plenamente con la descripción de David, vestido como colegial, con maquillaje blanco y tacones, actuando como si tuviera 13 años. El relato menciona la intervención de la policía y las burlas del público, pero no se produce ningún arresto. 2004, juicio por acoso a una menor. David es llevado a juicio tras ser acusado de perseguir a una niña de 14 o 15 años del Old Crew School Doncaster. Sin embargo, el caso se desestima por razones de salud mental. Es internado temporalmente, pero luego liberado. Este evento marcará un antes y después en sus publicaciones futuras, pues David lo menciona de forma defensiva, construyendo narrativas contradictorias donde niega toda culpa y revictimiza a la víctima. 2010 a 2020, inicia su actividad digital como un niño. Comienza a crear cuentas en redes sociales como Instagram, Facebook y YouTube, muchas de ellas adoptando identidades de pequeños o pequeñas de edades escolares. Aparecen los primeros indicios del personaje Stephen Scully y más tarde Smart Schoolboy 9. Temas recurrentes son el uniforme escolar, los botines de tacón, la estética blanqueada del rostro y el juego de rol infantil. También publica canciones y poemas en su cuenta Lyrics David. 2021 a 2023 aparecen las primeras cuentas documentadas. En estos años comienzan a publicarse imágenes y videos editados de manera inquietante. Aparecen las demás cuentas que simulan ser administradas por madres preocupadas. Dichas cuentas terminan exhibiendo contenido parcialmente sugestivo o creado con inteligencia artificial. David comienza a comentar públicamente en posts de menores de edad reales. Suele dejar comentarios extraños sobre uniformes, el ambiente escolar o recomendaciones de seguridad. 2024, el caso estalla públicamente. En el mes de abril, el hilo de Reddit cataliza la atención pública. El caso se discute ampliamente y se crea el subreddit dedicado a él. En junio de 2024, investigadores de Reddit y Discord exponen múltiples cuentas conectadas con David. Se recopilan pruebas, se archivan publicaciones eliminadas en el documento de Drive de más de 4 GB y medio titulado SSB9. Se vincula al hombre con ubicaciones físicas en Doncaster, Milton Keynes y Londres. En agosto de 2024, el youtuber Nick Rowley publica el video Smart Schoolboy 9, una madriguera de conejo en internet que alcanza millones de visitas. Nexpo lanza su propio video 2 días después. Ambos presentan pruebas, capturas y teorías sobre la identidad real de David. En septiembre de 2024 se recopilan testimonios de vecinos y testigos locales, algunos de los cuales afirman haber sido acosados por David en el pasado. Se difunden imágenes de su presunta casa y se descubren publicaciones antiguas con evidencias perturbadoras de su obsesión con las pequeñas, tacones y violencia simbólica. En la actualidad el caso se banaliza. El fenómeno se vuelve viral, pero pierde seriedad y comienzan a circular memes sobre él, videos de comedia y mods de videojuegos que trivialicen el peligro real del sujeto. La policía británica cierra el caso a pesar del volumen de pruebas digitales y testimonios. Las autoridades no presentan cargos formales. El caso es cerrado como inconcluso o no prioritario. Mientras tanto, la comunidad de Reddit continúa con la documentación. Aunque sus cuentas más famosas fueron eliminadas o puestas en privado, David sigue activo bajo un nuevo alias, interactuando en Reddit mediante otros perfiles. Algunos usuarios afirman que ahora comenta desde cuentas llamadas Jessie Cheung o Sia Patel. Capítulo final: el Peter Pan virtual. Muy pocos casos han escalado con tal rapidez y profundidad como el de Smart Schoolboy 9. El usuario de internet que ha causado descontento y ha despertado una investigación ciudadana a nivel global. Tras la viralización del caso, múltiples usuarios reportaron haber enviado evidencias a diversos organismos. Las respuestas fueron desalentadoras. En el mejor de los casos se recibió una acusación de recibo, en el peor ni siquiera eso. Pero a pesar del volumen de pruebas que incluyen videos, imágenes, comentarios públicos, testimonios e incluso un juicio previo en 2004, las autoridades británicas no tomaron acciones concretas. Según fuentes extraoficiales, el caso fue revisado por la policía tras la viralización del caso de Crowley, pero cerrado por insuficiencia de evidencia directa. Esto provocó indignación en quienes habían invertido horas en investigación voluntaria. Para muchos el mensaje fue claro: mientras no hayan imágenes gráficas explícitas, la justicia no actuaría.
Por otra parte, Instagram eliminó algunas de las cuentas bajo políticas de contenido inapropiado, pero nunca se pronunció públicamente, ni tampoco implementó bloqueos por dirección IP o seguimiento activo al comportamiento repetido del sospechoso. Mientras tanto, David continuó creando perfiles nuevos, imitando a pequeños y pequeñas escolares, madres y repitiendo el mismo ciclo. Desde septiembre de 2024, David ha reducido su exposición directa, borrando o archivando sus cuentas más evidentes, probablemente como medida de autoprotección. Algunos investigadores especulan que se ha trasladado a plataformas menos moderadas o privadas, como por ejemplo Telegram o incluso la Deep Web. A pesar de las toneladas de evidencia recogidas por la comunidad digital, las autoridades británicas han cerrado el caso. Hasta hoy día, David sigue activo en redes, publicando bajo nuevos nombres, creando nuevos personajes y posiblemente acercándose de nuevo a menores. Esto no es una leyenda, es una persona real que sigue libre. Para finalizar, quiero agradecerle a Core Energy por la autoría del guión del video, también el editor del video y el miniaturista del mismo. Las redes sociales de todo el equipo se encontrarán en la descripción. Yo he sido el Traje con Voz, y este fue el caso de Smart Skull Boy 9, el turbio Peter Pan de internet.